Hola, ¿qué tal? Para tejer este crop top voy a utilizar hilo de algodón en rosa viejo, una aguja de 3.0 y una de 4.0. También necesitamos tijera y cinta métrica. Vemos el paso a paso. Vamos a tejer con la aguja de 4.0. En mi caso voy a realizar 148 cadenas, que son las que necesito para tejer los 40 centímetros de ancho de mi crop top. En la descripción les dejo la medida del top que estoy tejiendo. Recuerde que la cantidad de cadenas siempre depende el ancho que ustedes quieran su crop top. Y también tratando de que quede un número par. Una vez que tejimos las 148 cadenas, en mi caso, voy a cambiar de aguja a la de 3.0. Lo que hicimos fue tejer las cadenas con una aguja más grande para que nuestro tejido no se nos achique en la parte de abajo. Vamos a unir con punto deslizado en la otra punta de las cadenas. Realizamos el punto deslizado y vamos a subir en el mismo lugar con 3 cadenas que reemplazarían un punto alto. En el mismo lugar donde tejimos las 3 cadenas vamos a tejer 2 puntos altos más, así nos queda un grupo de 3 puntos altos. Una vez que tenemos los 3 puntos altos, las 3 cadenas equivalen a un punto alto, vamos a contar 2 cadenitas y en la tercera vamos a tejer otro grupo de 3 puntos altos en el mismo lugar. Volvemos a contar 2 puntitos y en el tercero vamos a tejer otro grupo de 3 puntos altos. Y así vamos a realizar toda esta vuelta. Vamos a tejer 3 puntos altos separado de 2 puntos y otro grupo de 3 puntos altos durante toda la vuelta. Bueno, yo ya tejí toda mi vuelta de grupitos de 3 puntos altos. Voy a terminar en el final con otro grupito para finalizar la vuelta. Y vamos a cerrar en la tercera cadena de las primeras que habíamos tejido con un punto deslizado. Fíjense cuando terminen la vuelta que no les quede el tejido enredado, tiene que quedar parejito. Para la siguiente vuelta vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas equivalen a un punto alto. Lo que vamos a hacer ahora es tejer un punto alto en cada punto disponible. Y vamos a realizar este paso durante 6 vueltas, es decir, contamos a partir de esta una vuelta y vamos a tejer aparte 5 vueltas más de un punto alto en cada punto. Bien, ya tejí mis 6 vueltas y ahora quiero que acá me presten un poquito de atención. Nuestra unión de cada vuelta va a quedar siempre en un lateral. Bien, yo tengo 148 puntos en total. Lo que yo hice fue dividirlo en 2, por lo cual me queda 74 puntos de cada lado. Y a esos 74 puntos le resté 2 puntitos de cada lado.
por lo cual me quedarían 72 puntos, que a su vez también dividí a la mitad, que me quedarían 36 puntos altos. Luego voy a dar la vuelta, voy a volver a contar 36 puntos y voy a colocar el siguiente marcador. Voy a dejar 2 puntos de separación y voy a volver a colocar un marcador y a contar 36 puntos más hasta el final. Eso es lo que yo hice para que el tejido me quede bien en el centro. Punto más, punto menos, debería quedarles más o menos así. Y ahora les voy a mostrar tejiendo cómo queda. Vamos a comenzar nuestra vuelta tejiendo 3 cadenas. Recuerde que las 3 cadenas equivalen a un punto alto y vamos a seguir tejiendo puntos altos. En mi caso necesito tejer 36 puntos altos. Voy a tejer mis puntos hasta llegar al marcador. Llegué al marcador donde voy a tejer mi último punto, sería el número 36. Tejo mi punto número 36. Voy a tejer 2 cadenas de separación y voy a empezar a tejer desde el marcador hacia el siguiente marcador. En total tengo que tejer 72 puntos altos. Cuando llegue al otro marcador les muestro. Bien, tejí los 72 puntos, que serían 36 y 36. Voy a tejer el último, que sería el número 72. Voy a realizar 2 cadenas y voy a tejer en el siguiente marcador nuestro siguiente primer punto. Y ahora tengo que tejer desde acá hasta finalizar la vuelta 36 puntos altos más. Llegué al final de mi vuelta, tejí los 36 puntos y voy a unir en la tercera cadena con punto deslizado. Tenemos un punto deslizado, vamos a realizar 2 puntos deslizados más, o sea que nos vamos a deslizar 2 puntos más y nos quedaríamos con 3 puntos deslizados, 1, 2 y 3. Tejemos 3 cadenas que equivalen a un punto y vamos a tejer un punto alto en cada punto disponible. Tengo que tejer hasta llegar al centro 32 puntos altos. Bien, tejí los 32 puntos altos, dejé 2 libres, voy a tejer 2 cadenas y en el centro donde están las 2 cadenitas vamos a tejer 4 puntos altos en el mismo lugar. Volvemos a tejer 2 cadenas, vamos a contar 2 puntos y en el tercero vamos a comenzar tejiendo nuestros puntos altos. Voy a tejer 32 puntos altos.
tejo los 32 puntos altos y les muestro cómo me quedó. Bueno, repasemos. Habíamos tejido 32 puntos hasta llegar hasta el centro y luego yo tejí 32 puntos más. Es decir, que nos tiene que quedar de cada lado 32 puntos. Esto es de acuerdo a la medida que haga cada uno, como siempre les digo. Lo que tenemos que buscar es llegar al lateral. Una vez que estamos en el medio del lateral, donde marca justo la línea, vamos a realizar 2 cadenas, vamos a dejar 2 puntos altos y vamos a volver a tejer 32 puntos altos. Si ustedes se fijan, mis puntos siempre son la misma cantidad del lado del frente, y del lado de atrás. Voy a continuar tejiendo los 32 puntos hasta llegar hasta acá. Bien, tejí los 32 puntos hasta el centro. Lo que vamos a hacer ahora es tejer 2 cadenas. Donde están las 2 cadenitas vamos a tejer un grupo de 4 puntos altos. Tejemos 2 cadenas, contamos 2 puntos y en el tercero vamos a tejer un punto alto en cada punto disponible. Tejemos puntos altos hasta llegar al final, a donde tenemos nuestra unión de puntos. Bien, finalicé mi vuelta, voy a tejer 2 cadenas y voy a hacer un punto deslizado sobre las 3 cadenitas de la vuelta anterior. Bien, en la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos deslizados y vamos a tejer nuevamente 3 cadenas. Y vamos a seguir tejiendo un punto en cada punto disponible. Hasta llegar al centro dejando 2 puntos sin tejer. Llegué al centro donde dejé 2 puntos sin tejer. Voy a tejer ahora 2 cadenas. Y donde tenemos el grupo de 2 cadenas de abajo vamos a tejer un grupo de 4 puntos altos. Vamos a tejer ahora 7 cadenas en el aire. Y vamos a tejer en el centro donde están las 2 cadenitas 4 puntos altos. Vamos a tejer nuevamente 2 cadenas, vamos a contar 2 puntos y en el tercero vamos a comenzar tejiendo un punto alto en cada punto. Tejemos puntos hasta llegar al lateral, dejando 2 puntos sin tejer. Llegué al lateral, voy a tejer 2 cadenas. Y donde tenemos las 2 cadenas vamos a realizar un grupo de 3 puntos altos. Luego tejemos 2 cadenas,
contamos 2 puntos y a partir del tercero seguimos tejiendo puntos altos. Vamos a tejer hasta llegar al centro dejando 2 puntos sin tejer. Llegué al centro, vamos a tejer 2 cadenas. Vamos a tejer un grupo de 4 puntos altos. Vamos a tejer al igual que el otro lado 7 cadenas. Vamos a realizar de nuevo un grupo de 4 puntos altos. Tejemos 2 cadenas, dejamos 2 puntos y en el tercero vamos a tejer un punto alto en cada punto. Y así vamos a ir tejiendo hasta llegar al final dejando 2 puntos sin tejer. Llegué al final, tengo los 2 puntos sin tejer, voy a realizar 2 cadenas. Y en el centro donde están las 2 cadenas vamos a realizar un grupo de 3 puntos altos. Vamos a tejer 2 cadenas y a finalizar nuestra vuelta cerrando en la tercera cadena con punto deslizado. Tenemos nuestra vuelta finalizada y si ven coincide la parte del frente con la de atrás. ¿Sí? Y aparte tenemos nuestros laterales marcados. Bien, acá ya tengo la siguiente vuelta avanzada. Comencé como en la vuelta anterior tejiendo 2 puntos deslizados, luego tejí los puntos disponibles hasta llegar al centro dejando 2 sin tejer y ahora vamos a continuar. Vamos a tejer 2 cadenas, vamos a hacer un grupo de 4 puntos altos, vamos a tejer 5 cadenas al aire. Y donde teníamos las 7 cadenas tejidas vamos a contar 3 cadenas, 1, 2, 3 y en la número 4 vamos a realizar un punto bajo. Bien, volvemos a tejer 5 cadenas y nuevamente un grupo de 4 puntos altos. Vuelvo a tejer 2 cadenas, dejo 2 puntos y nuevamente vamos a tejer puntos altos hasta llegar al lateral. Llegué al lateral dejando 2 puntos sin tejer, vamos a tejer 2 cadenas y vamos a realizar un grupo de 4 puntos altos en el mismo lugar. Separamos en este caso con una cadena y volvemos a tejer otro grupo de 4 puntos altos. Realizamos 2 cadenas, dejamos 2 puntos en el tercero, volvemos a tejer puntos altos hasta llegar al centro.
Una vez que lleguemos al centro, dejando 2 puntos sin tejer, vamos a volver a tejer lo mismo que hicimos en el centro del otro lado. Lo mismo, tal cual. Vamos a volver a tejer todos los puntos hasta el lateral y en el lateral vamos a volver a hacer lo mismo que acabamos de hacer recién. Los 2 grupos de 4 separados por una cadena. Al finalizar vamos a tejer las 2 cadenitas y a cerrar con puntos deslizados como en las vueltas anteriores. Comenzamos la siguiente vuelta tejiendo 2 puntos deslizados, hacemos 3 cadenas y nuevamente vamos a tejer un punto alto en cada punto hasta llegar al centro, dejando 2 puntos sin tejer. Una vez que llegue al centro, vamos a tejer 2 cadenas. Vamos a volver a tejer donde están las cadenitas un grupo de 4 puntos altos. Y ahora vamos a tejer 6 cadenas al aire. Y en el centro, donde habíamos tenido el punto bajo, tenemos que tejer 3 puntos bajos, así que vamos a hacer uno de cada lado. Comenzamos haciendo un punto tomando una cadenita, vamos a volver a tejer un punto sobre el punto que ya estaba tejido y el tercero sobre la cadenita siguiente. Nuevamente vamos a tejer 6 cadenas. Y nuevamente vamos a hacer otro grupo de 4 puntos altos. Tejemos 2 cadenas, dejamos 2 puntos sin tejer y vamos a volver a tejer puntos altos hasta llegar al lateral, dejando 2 puntos sin tejer. Llegamos a lo que sería el lateral, vamos a tejer 2 cadenas y lo que vamos a hacer ahora es tejer un grupo de 3 puntos altos tejemos una cadena, vamos a saltar un punto y en el que sigue vamos a tejer un punto alto, luego vamos a tejer una cadena, saltamos el que sigue y en el siguiente tejemos un punto alto, nuevamente una cadena, saltamos un punto que sería la cadena del medio, en el que sigue vamos a tejer un punto alto, nuevamente una cadena, saltamos un punto y vamos a volver a tejer otro punto alto, una cadena, saltamos el punto y tejemos el grupo de 3 puntos altos como al inicio. Luego tejemos 2 cadenas, dejamos 2 puntos sin tejer y en el tercero nuevamente comenzamos a tejer puntos altos. Una vez que lleguen al centro van a repetir lo mismo que habíamos tejido en el centro del otro lado. Van a tejer los puntos hasta llegar al lateral y van a volver a tejer lo mismo que acabamos de tejer recién. Bueno, como ven, finalicé la vuelta con 2 cadenas, 2 puntos deslizados y comencé mi vuelta nuevamente tejiendo puntos altos hasta llegar al centro, dejando 2 puntos sin tejer. Vamos a realizar 2 cadenas, nuevamente vamos a hacer el grupo de 4 puntos altos.
Vamos a tejer 7 cadenas al aire. Y donde tenemos los 3 puntos bajos tenemos que tejer 5 puntos bajos. Así que comenzamos tejiendo la primera cadenita que está al lado del punto. Luego tejemos los 3 puntos bajos que habíamos tejido en la vuelta anterior. Y vamos a tejer uno más en la siguiente cadena, quedándonos 5 puntos bajos. Volvemos a tejer 7 cadenas. Nuevamente el grupo de 4 puntos altos. Tejemos las 2 cadenas, contamos 2 puntos, en el tercero tejemos un punto alto en cada punto hasta llegar al lateral. Llegué al lateral dejando 2 puntos sin tejer. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a tejer un grupo de 3 puntos altos. Realizamos una cadena y nuevamente vamos a dejar un punto y en el siguiente vamos a tejer un punto alto, una cadena, saltamos uno. Donde tenemos la cadenita volvemos a tejer un punto alto, saltamos un punto. Donde tenemos la cadena volvemos a hacer lo mismo, siempre separado de una cadena y dejando un punto libre. Tejemos el último punto, una cadena y volvemos a hacer un grupo de 3 puntos altos. Tejemos 2 cadenas, dejamos 2 puntos sin tejer, en el tercero tejemos un punto alto y vamos a tejer un punto alto en cada punto. Cuando lleguemos al centro vamos a volver a repetir lo mismo que hicimos en el centro y vamos a volver a repetir el lateral del otro lado. Comencé la siguiente vuelta ya avanzada, tejí los 2 puntos deslizados, los puntos disponibles y dejando 2 puntos sin tejer, voy a tejer 2 cadenas. Vamos a realizar un grupo de 4 puntos altos. Y vamos a tejer nuevamente los 5 puntos bajos de la vuelta anterior, un punto en cada punto. Bien, nuevamente tejemos 9 cadenas al aire. Y volvemos a realizar un grupo de 4 puntos altos. Tejemos las 2 cadenas, dejamos 2 puntos sin tejer y vamos a tejer hasta llegar al lateral puntos altos. Llegué al lateral, dejé 2 puntos sin tejer, voy a tejer 2 cadenas y en vez de tejer el grupo de 3 puntos altos donde están las 2 cadenas, lo voy a tejer en el punto del medio del grupo de abajo. Vamos a tejer ahí mismo el grupo de 3 puntos altos. Luego vamos a realizar una cadena y donde tenemos el primer punto solito, ahí vamos a tejer un punto alto. Vamos a realizar una cadena, en el siguiente punto
otro punto alto, y así vamos a ir tejiendo una cadena, un punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior. Lo que estamos haciendo es disminuir nuestro lateral para que no nos quede tan abierto de los costados. Tejemos una cadena y nuevamente en el punto alto del medio vamos a tejer el grupo de 3 puntos altos. Tejemos las 2 cadenas, dejamos las 2 cadenas de abajo y 2 puntos y vamos a tejer puntos altos. A partir de ahora los laterales van a ser la misma secuencia, los grupos de 3 y un punto sobre cada punto separado por una cadena. Vamos a continuar tejiendo el centro de igual manera que tejimos en la parte de atrás, y cuando lleguen al lateral van a volver a hacer lo mismo que hicimos recién en este lateral. Hasta acá dejamos la primera parte. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.